Perdón, Jonah, perdón, ¿qué decías? O sea, me parece como viene diciendo Ana la pregunta. Eh, en términos prácticos, para nosotros sería en la enseñanza que cada vez que rompamos un precepto, tengamos en la mente la conciencia que lo estamos rompiendo. Seamos conscientes que lo estamos rompiendo. O sea, como decís vos, es imposible no romperlos. Bueno, Pero si por lo menos tenemos la presente que lo estamos rompiendo, poco a poco lo vamos purificando, ¿no? claro, sí, es una cuestión bastante, ¿cómo te puedo decir? Eh, yo no sé si la palabra sería delicada, probablemente sensible. Es algo muy sensible porque nosotros los budistas judíos cristianos, no, porque somos budistas de fe, pero de cultura judía cristiana, eh, tenemos instalada la culpa, ¿no? La tenemos instalada hasta los huesos. Entonces, cuando se hace esa reflexión en el momento de darse cuenta que hemos roto un precepto, tenemos que tener cuidado de que esa acción no nos genere culpa, sino que nos genere sabiduría, porque si nos genera culpa, estamos en el horno. Detrás de eso vienen todas las impurezas mentales, ¿no? Hay Así que aceptar, o sea, aceptarlo así no va. hay que Lo estoy aceptar, rompiendo. claro, hay que aceptar que es el proceso de ir aprendiendo. Pero tampoco al mismo tiempo, tampoco decir, bueno, esto es un proceso, estoy aprendiendo y que venga la otra, ¿no? O sea, el domingo me confieso y que borrón y cuenta nueva. Este, no, tampoco eso. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo para ir modificando, ¿no? Eh, Pero aparte, con respecto a los preceptos, alguien estaba diciendo, Ana María, creo que sí, yo quiero usar perfumes y todo, pero eso es cuando uno decide los 8 preceptos, ¿no? Creo que lo mínimo básico es 5 preceptos. Pero yo también he escuchado de algunos maestros, al menos de la tradición de Yensha, si no puedes llevar los 5, aunque sea lleva 4, si no puedes llevar los 4, lleva 3, o sea, no tiene que ser tampoco nos vamos de frente a los 5, nos vamos de frente a los 8, ¿no? También creo que es buena idea conocerse y saber cuáles son las limitaciones de cada uno, justo para eso, ¿no? Para no caer en la culpa, que al final nos meten más proliferaciones mentales y nos meten más problemas, ¿no? sí, exactamente. Esa parte es bien importante, Celia, porque eh, a veces, el otro día decía Cristina también, ¿no? Esto es como un camión de información que me está pasando por arriba. No lo decía con esas palabras, pero más o menos, ¿no? Y suma también. Este, y eso es porque nosotros queremos que toda esta información nos cuadre de una y queremos que cumplir con toda esta información y tal. Pero lo más inteligente sería o debería ser que uno pudiera, por ejemplo, saber algunos, algunos o sea, conocerse, como dices tú, para saber que hay algunos preceptos que ya están instalados en nosotros y no tenemos que esforzarnos, por ejemplo, no matar, ¿no? No hay que poner la mente en eso porque si nosotros tenemos instalado el no matar en la mente, no hay necesidad de atender eso. Porque puede pasar que pisas un insecto y lo matas, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Porque la intención de no matar ya está instalada en nuestra mente. Ahora, también podemos tener instalada en la mente la intención de no robar, ¿no? Y entonces eso ya no tenemos que estar vigilándolo, porque es algo que ya está incorporado en nosotros. Ahora, es interesante que podamos conocernos, como dices tú, para saber cuál es el precepto al que nosotros tenemos que atender firmemente, porque podría ser el talón de Aquiles nuestro, ¿no? Como por ejemplo, mentir es muy difícil, es muy
difícil no mentir, es muy difícil. Porque a veces nos vemos en compromisos de omisión incluso, que pudieran ser sinónimos de mentira. A veces no, pero a veces sí, dependiendo de la circunstancia. Dependiendo de la circunstancia, uno omite cosas que terminan generando un desvío de la verdad por no decir, no aclarar la realidad en ese momento. Entonces, no está la intención de mentir, probablemente, pero uno ya conoce las consecuencias por omisión, ¿no? Entonces, es algo muy difícil. Yo creo que es uno de los preceptos a los que más atención le debemos poner. Porque además está la otra, ¿no? No es solamente mentirle al otro. También está el problema de mentirnos a nosotros. Que eso también es mentir. ¿Ah? Entonces, ese es un precepto que yo creo que deberíamos. Después los otros dos de los 5 básicos, que sería, bueno, evitar intoxicar la mente y evitar experiencias sexuales dolorosas o impropias, demás. Yo creo que eso no es tan difícil como lo es no mentir. A mí Yo puedo agregar algo. ¿Cómo estás? Perdón. Todo bien, buenas noches a todos. Entré un poco tarde porque se me complicó el internet. Pensaba que iba, no te quise cortar, flaco. Lo interesante el tema de esto de los preceptos. Yo he pensado mucho en el tema de los preceptos porque de buenas a primeras, los preceptos un poco como que son una orientación ética, por lo menos digo, va en lo que tiene que ver al comportamiento humano, ¿no? En términos generales. Como decía Celia, un poco creo que sí que cada uno de nosotros tenemos combustible para poder cumplir con los preceptos, y las contingencias de la vida de una manera u otra nos permite estar de alguna manera más afín a poder de alguna manera corregir actitudes en función de los preceptos que en otros momentos, ¿no? Pero un poco los preceptos creo que tienen 3 patas, ¿no? Por lo menos es lo que yo veo. Se lo puede ver desde que son las tres cosas, pero de alguna manera están concatenadas unas con las otras, en el sentido de que están ligadas. Pero se lo puede ver, por ejemplo, el precepto no es un mandato, no es una recomendación, no es un decreto, sino más bien es un acto, es un trabajo, es un entrenamiento, particularmente con lo que tiene que ver con la atención. En el sentido de que es probable que si no estamos atentos y estamos distraídos, es un territorio más fértil para cometer desviaciones con relación al contenido y a la orientación del precepto. Ese es un primer aspecto, me parece que es un aspecto funcional, operativo, por así decirlo, de corrimiento del precepto. Pero también tiene otro aspecto que más bien, este primer aspecto es más bien activo, ¿no? Pero hay otro sentido también que vendría a ser un poco más pasivo, que es indirecto, que solamente con cumplir los preceptos uno de alguna manera está siendo compasivo con el otro y consigo mismo. Por el hecho de que los resultados que los preceptos de una manera u otra como principios generales declaran, es en definitiva no hacerle daño al otro ni hacerme daño a mí mismo. Digo, es compasivo hacia mí mismo
Y en definitiva, si soy compasivo conmigo mismo, de no tomar bebidas intoxicantes, de no perder la atención, tener una conducta adecuada desde el punto de vista sexual, no faltar a la verdad, no tomar lo que ha sido dado, ni no dañar, tampoco me voy a dañar a mí mismo ni voy a dañar al otro. Quiere decir que hay un alto grado de la dimensión afectiva en el cual de alguna manera me completa, me genera una conexión compasiva, altruista, comprensiva, empática, considerada con el otro y conmigo mismo. Y después la otra dimensión, que en cierta manera también tendría algo de las dos, ¿no? Es decir, podría ser una consideración activa y podría ser una consideración pasiva, es que los preceptos más bien es una forma de conducirse de forma virtuosa. El hecho de tener esa cualidad de virtuosidad o de honorabilidad, por así decirlo, o de dignidad, está vinculado directamente con el tema de la sabiduría. Es muy probable que si nosotros en la vida actuemos de manera lo más sabia posible, es probable que tengamos menos oportunidades de tener dilemas éticos, como por ejemplo meternos en problemas en el cual hay una delgada línea entre mentir y no mentir. Es decir, ¿por qué digo esto? Por el hecho de que, un poco de lo que decía Edgardo recién, con relación a que hay situaciones en las cuales quizás tenemos que mentir por una necesidad, pero en definitiva termina siendo faltar a la verdad. Esa situación es perfectamente evitable, omitible, en el sentido de si nosotros venimos transitando de manera sabia en la vida. Cuanto más situaciones de una manera u otra nosotros se nos plantee de poder en forma plena, en forma total, por así decirlo, cumplir con los preceptos, estar atentos, ser compasivos con nosotros, no dañar ni dañar al otro, creo que ahí justamente se dan los tres elementos, ¿no? El elemento operativo, el elemento pasivo de resultado, que tiene que ver con lo afectivo, con la compasión, y la otra fase, la otra dimensión que tiene que ver con habernos conducido de forma sabia para que se nos facilite perfectamente tener una conducta virtuosa y no meternos en problemas. Porque el tema es, ¿no? Cuando nos conducimos y estamos en ese filo entre que no sabemos si estamos generando como decía Celia, ¿no? Si no puedes cumplir 5, 8, bueno, cumplir 7, si no 4, si no 5. Bueno, en la medida de que nosotros podamos de alguna manera, no sin el hecho de generar una conducta restrictiva, ni tampoco represiva, ni tampoco comprimirnos en nuestra actitud, cuanto más a pleno podamos de alguna manera estar complementados, cumpliendo o por lo menos teniendo una conducta virtuosa, hasta podríamos, imposible, ¿no? Cumplir mucho más preceptos que 5. No diría que 227 como le pasa a los monjes. Es decir, los preceptos en definitiva no son un enunciado en el cual estás por dentro o por fuera de lo que el Buda Dhamma dice o una conducta virtuosa debe de exhibir, sino que justamente el primer elemento es el entrenamiento, la compasión y la sabiduría. Son las tres cosas que están contenidas en los preceptos. Bien, Ítalo, gracias. A ver, Soledad, ¿querías decir algo? Sí, yo quería decir algo, ya que estamos conversando, ¿no? Que hay una cosa que yo leía cuando estudié los preceptos,
es que cuando hay una intención genuina y sincera, muchas veces lo que vale, lo que pesa más en el rompimiento o no de un precepto es la intención. ¿Por qué? Porque muchas veces uno, la intención, por ejemplo, yo he escuchado al venerador en Andicena poner un ejemplo del cazador atrás del ciervo. Si nosotros, por ejemplo, estamos en un lugar y vemos pasar un ciervo, vas atrás el cazador y te pregunta para dónde fue el ciervo, y vos le indicás la dirección opuesta. Entonces ahí la intención es más beneficiosa que la propia mentira, porque nosotros evidentemente estamos mintiendo, pero el fin, la intención es más beneficiosa. Por eso es muy importante la intención. Siempre es muy importante la intención en la huella cámica. O sea, muchas veces nosotros sin intención podemos justamente eso, pisar un insecto que está cuando estamos caminando por el pasto. Ahí no hay ninguna intención. Entonces eso hay que tenerlo muy, muy, muy en mente, ¿no? Que hay a veces que uno transgrede, sí, pero es muy importante la intención que uno pone, ¿no? O sea que mientras seamos humanos pasan estas cosas de transgredir, pero es muy importante establecerse con una intención genuina, así tengamos que hacerlo a diario, de decir, voy a cumplir los 5 preceptos, por lo menos los 5, y bueno, la mentira se escapa, y ahí analizar por qué, reflexionar por qué mentimos, y bueno, y ver por qué se miente, porque hay a veces que las verdades van a crear muchísimo más daño y sufrimiento en el otro que de repente una omisión o una mentira. No sé. Eso yo lo que leí y lo escuché en varias oportunidades hablar de la intención. Eso era nada más. Gracias, Sole. Jonah, ¿vos querías decir algo? Tengo una pregunta, y capaz que es muy... El tema es de no matar ni provocar daño en uno y en los otros. Ese provocar daño, ¿qué tan concretamente se refiere? Por ejemplo, si yo como alimentos procesados, me estoy provocando daño. O sea, no a corto plazo, pero sí a largo plazo. Si yo le doy Coca-Cola a un niño, le estoy provocando... O sea, ¿qué tan fino es ese precepto? Bueno, mira, está buena la pregunta porque en realidad lo que estás mencionando tú está relacionado con lo que acaba de decir Soledad, que pasa por la intención y la conciencia de lo que uno estamos realizando. Pero a mí me gustaría, y a ver si con esto puedo responder también tu pregunta, que nosotros no olvidemos lo siguiente, que es fundamental, que la práctica del Dhamma, ¿quién se conectó? Miguel. Ajá, Buenas, hola Miguel, ¿cómo estás? una disculpa, creo que llegué media hora tarde, ¿no? No, no hay problema. Yo pensé que no participabas porque el último mail tuyo decía que no ibas a poder, pero debe haber una confusión entonces. Sí, no, sí, ya fue posible, entonces, pero creo que estoy media hora, es que hubo un cambio de horario y de Ah, hecho también perdí otra reunión con otro grupo debido a eso y ahorita estoy pensando, caray, creo que lo mismo me está sucediendo aquí con Uruguay. no, pero los uruguayos somos medios noctámbulos, no te preocupes. Al contrario, nos alegra que hayas podido participar hoy porque estábamos tratando debido a las expectativas que había con el tema, tratando de conversar un poco sobre lo que ya habíamos hablado, pero es fantástico que hayas podido ingresar, Miguel. Y bueno, Sí. ya nos contarás. Son las 9 acá, Miguel, para que lo sepas. Para Son que las 9, tengas... ok.
Son las 9. Para que tengas una... Son 3 horas de diferencia, entonces. Porque usted... Bueno, para la próxima lo tengas en cuenta. Sí, claro. Entonces, supuestamente la reunión de ustedes es en hora de Uruguay a las 8:30. Sí. ¿Es correcto? Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, pues, por lo menos media hora que conversemos, ¿no? Sería bueno. Nos habíamos quedado con la discusión de la toma de refugio, ¿no? Y según recuerdo, habíamos analizado 2 de los 8 puntos en relación con la toma de refugio. Vimos las razones para tomar refugio y la existencia del refugio, ¿no? Entonces, tal vez podría continuar con el tema, ¿no? Digamos que el tercer aspecto es lo que se conoce como la identificación de los objetos de refugio, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto más, ¿no? Es decir, la persona tiene claramente qué cosa es lo que representan esos objetos de refugio, lo que realmente representa el Buda, el Dhamma, la Sangha. También la persona tiene que entender el aspecto de que esta cuestión de refugio es una cuestión que es completamente interna, ¿no? Interna, a pesar de que tenemos todos estos rituales, procedimientos, etcétera. En el fondo es un movimiento interno, ¿no? Entonces, esa identificación de los refugios también tiene mucho que ver con el conocimiento, o por lo menos tener la información de que, y eso lo establece claramente el Buda, que cada uno de nosotros como ser sentiente, en particular como humano, por supuesto, que es una posición muy privilegiada, tenemos el potencial de lograr la iluminación, ¿no? Eso es lo que es fabuloso y es invaluable, ¿no? Porque, y ese reconocimiento es parte de este aspecto, de la identificación del objeto de refugio, ¿no? Esa identificación tiene que ver con la realización y el entendimiento de que tenemos esa semilla, ¿no? Que está ahí latente, y el propósito del refugio es precisamente el ponernos en la vía para que esa semilla florezca, ¿no? Y finalmente lleguemos a la liberación final con respecto al sufrimiento, ¿no? Entonces, uno identifica al Buda precisamente como, inclusive como ese potencial que tenemos, ¿no? El Dhamma como el medio que nos va a permitir desarrollar ese potencial, y la Sangha, la comunidad de practicantes, discípulos del Buda, que son nobles, que están iluminados, como el apoyo supremo, ¿no? Para lograr este fin, ¿no? Entonces, en eso consiste esa identificación con los elementos del refugio, ¿no? Y después el siguiente punto, el cuarto punto, es propiamente el acto de toma de refugio. Entonces, como decía, el primer aspecto es que es un compromiso interno, ¿no? Es una acción mental en el cual uno se sujeta a la triple gema como refugio, ¿no? También es un acto de conciencia, se dice en los comentarios, un acto de conciencia carente de impurezas, ¿no? Y que está motivado por la confianza y por la reverencia hacia la triple gema, ¿no? Entonces, esto también es importante. Es importante reflexionar en eso, porque si uno va a tomar refugio, uno tendría que preparar la mente
de manera que ese acto de conciencia sea un acto en un estado de conciencia libre de impedimentos, ¿no? Entonces, idealmente uno purificaría su mente primero y entonces tomaría refugio. Eso implicaría, en términos de la práctica, moldear la mente a través de cierto tiempo, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en una sesión de meditación en la que uno se sienta, concentra la mente, purifica la mente y al cabo de un tiempo, si uno se da cuenta de que hay concentración, entonces uno dirige la mente hacia la toma de refugio. Otra, digamos, situación factible sería, y es ideal, y de hecho muchas veces es el entorno en el que la gente toma refugio, es, por ejemplo, en un retiro. El retiro es muy adecuado porque esa purificación parcial de la mente es más factible que se dé en un retiro después de cierto número de días. La gente, la gran mayoría de la gente logra purificar su mente, ¿no? Logra suprimir los impedimentos por un tiempo y entonces tienen una mente bastante apta, ¿no? para ejercer un acto tal como la toma de refugio. Entonces esa sería una circunstancia muy adecuada para hacer eso, ¿no? El punto es esto, ¿no? Que es un acto de conciencia carente de impurezas. Entonces uno no toma refugio cuando está bajo el efecto del deseo o la aversión o la ignorancia, ¿no? Entonces hay que preparar esa mente para la toma de refugio, ¿no? Luego aquí en mis notas estoy viendo también que es un acto, propiamente un acto de veracidad, por una parte, y un acto de entrega, ¿no? En donde uno se entrega a sí mismo al ideal, ¿no? El ideal es últimamente la liberación a través de el medio del refugio, ¿no? Y es un acto de veracidad, porque en el sentido de que la persona que toma refugio, en ese mismo, eso es un acto de veracidad, ¿no? Uno tiene que ser 100% honesto con uno mismo cuando decide tomar refugio, porque es una entrega total, ¿no? Entonces tiene que ser una entrega muy honesta, es un acto interno nuevamente, pero de una perfecta honestidad, y eso es también una cuestión que no se puede acelerar, que no se puede, es algo que llega en el momento adecuado, ¿no? A veces, por ejemplo, recientemente tuvimos un retiro en línea y también algunas gentes también querían tomar refugio, a pesar de que el tema no era del retiro, no era tomar refugio, pero como les digo, muchas veces surge esta situación, entonces había gentes que querían tomar refugio, pero cuando les expliqué un poco estas cosas, entonces les dije, bueno, hablamos dentro de un par de días y vemos si sí o si no. Entonces, tuvieron un par de días para reflexionar y algunos de ellos se dieron cuenta de que realmente no era todavía el momento, porque tuvieron oportunidad de leer el texto de Bhikkhu Bodhi, entonces se dieron cuenta de que era una cuestión no tan simple, no tan simple, es algo que requiere mucha reflexión y mucha preparación interna, ¿no? Pero cuando se da, entonces se da, ¿no? Y aquí, por ejemplo, continuando con la nota, dice que es un acto de claudicación del ego, ¿no? Entonces, decía yo anteriormente que es un acto de entrega de sí mismo, y es lo mismo que decir, bueno, es un acto de claudicación del ego. Uno deja atrás porque en la mente uno deja atrás su apego a la existencia, ¿no? En el fondo,
uno tiene que hacer eso, ¿no? Y con ello va el ego, ¿no? En la medida en que dejemos atrás el ego, en esa medida estamos dejando atrás nuestro apego a la existencia, ¿no? Entonces es una cosa grande, una cosa difícil, ¿no? Claudicar, la claudicación del ego, ¿no? Y finalmente, Bhikkhu Bodhi nos menciona en su libro que de acuerdo con los comentarios, la toma de refugio, el acto es un proceso complejo, primero dice él. Es un proceso complejo, como les decía, y es un proceso complejo de inteligencia, volición y emoción, ¿no? Entonces, como volición es un karma propiamente, es un karma particular, así como el noble óctuple sendero es un karma particular. ¿En qué reside la particularidad de ese karma, que es el noble óctuple sendero? Pues reside esa particularidad especialmente en que es un karma que pone fin a todos los karmas. Esa es la función del noble óctuple sendero, poner fin a todos los karmas, que es sinónimo de decir, bueno, pone uno fin al ciclo de muertes y renacimientos, al samsara, ¿no? O sea, son diferentes formas de decir lo mismo, ¿no? Pero desde el punto de vista de karma, esa es la naturaleza del noble octuple sendero. Y también en el caso del refugio, puesto que es una abolición, uno lo entiende como un karma particular. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es la función de la toma de refugio. Entonces, aquí viene la conexión. Es una abolición, es un karma particular. ¿Y cuál es este karma? Es un karma que lo que hace es perpetuar la estancia en la vía hacia la liberación. Es decir, es un karma que nos permite continuar, seguir en el desarrollo de la vía hacia la iluminación. Y no nada más en esta vida, sino en vidas futuras. Esa es la naturaleza del poder del refugio, ¿no? Pero también se puede ver como un karma cuya función es precisamente mantener por decirlo así, mantener nuestros ojos en la mira, ¿no? Y debido a esto, cuando renacemos, si el renacimiento es favorable, entonces uno, debido a este karma particular, encontrará nuevamente los elementos del refugio y podrá identificarlos, ¿no? En una vida particular, en alguna estancia de la conciencia, ya sea como humano o como deidad, ¿no? Como ser celestial, ¿no? Que son las posibilidades, ¿no? Para poder continuar en la vía, ¿no? Porque las otras no es posible, ¿no? En todos los planos inferiores al humano, pues esto no es posible. Entonces sería solamente en esos dos ámbitos, ¿no? De la existencia, ¿no? La existencia humana y la existencia como una deidad, ¿no? Entonces, pero esa es una de las funciones entonces de la toma de refugio, el permitirnos continuar en la vía. Pero la otra función, que es más primaria, la que más comúnmente se conoce, es que se considera que es la entrada a las enseñanzas del Buda, ¿no? Y se considera la entrada porque cuando uno toma el refugio, entonces uno de entrada acepta al Buda, acepta su enseñanza y acepta uno a la comunidad de discípulos iluminados, ¿no? Entonces, eso es lo que permite precisamente abrir nuestra mente hacia las enseñanzas. Entonces, esa es otra de las funciones del refugio, ¿no? Cuando la persona aún no ha tomado refugio, siempre va a haber algún tipo de reticencia, ¿no? Algún tipo de reserva con respecto a las enseñanzas, ¿no? Hay gente que dice, sí, me gustan mucho las enseñanzas del Buda, tengo mucha simpatía por él, tengo simpatía por los monjes, etcétera, pero hasta cierto punto llega la situación, ¿no? Hay una aceptación, pero nada más parcial, ¿no? Cuando uno toma refugio, ya esa aceptación es total y eso permite
vamos, que la vía libre hacia poder incorporar las enseñanzas, ¿no? Entonces es una cuestión muy relevante tanto para el aprendizaje como para la práctica, ¿no? Es interesante en este sentido, en esto de la función de la toma de refugio, que Bhikkhu Bodhi en su libro menciona, y esta es una idea que se le ocurrió a él, menciona dos tipos de personaje, ¿no? Una persona que tiene una vida moral impecable, o sea, tiene un sila impecable, muy limpio, pero no toma refugio esa persona, ¿no? Entonces, y hay otra persona, digamos, en paralelo, que tiene una vida moral no totalmente buena, ¿no? Hay deficiencias, ¿no? Rompe los preceptos a veces, pero sin embargo esa persona ha tomado refugio. Entonces él dice que en un sentido inmediato, pudiera ser la primera persona, pudiera pensarse que desde luego tendrá un buen destino por renacimiento en base a esa moral que sigue, ¿no? Pero ese buen karma solamente llega hasta cierto punto, ¿no? En la existencia, ¿no? Llega un momento en que ese karma, los resultados deseables se agotan. Y entonces esa persona queda a merced de otros karmas, ¿no? Mientras que la persona que ha tomado refugio, puede que su moral no sea de lo mejor, puede no tener un renacimiento tan favorable debido a ello, pero el hecho de que ha tomado refugio lo pone nuevamente en la vía. Es decir, entonces hay como una revalidación de su estatus como individuo que está en la vía hacia la liberación. Entonces eso es, a la larga, eso lo sitúa en una situación muchísimo más favorable también en términos mundanos, ¿no? Porque eventualmente entra en contacto nuevamente con los objetos de refugio y entonces en un momento dado retoma la práctica y entonces puede hacer el triple entrenamiento en forma correcta eventualmente, pero eso sucederá precisamente porque tiene ese recurso ya implícito, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Es un recurso que está ahí y que le va a permitir eventualmente desarrollar la vía. Mientras que el primer individuo toma ventaja inicialmente, pero después ya no tiene cierta seguridad, ya queda a la deriva, ¿no? Sí, Edgardo, dime. Sí, en relación a eso, se puede decir que el primer individuo es un individuo que establece su sila en una condición de fe, podríamos decir, ¿no? Y Sí. el beneficio del segundo individuo que elige el refugio, podríamos decir que se establece en un estado de conciencia, ¿no? Y claro. por eso una tiene la posibilidad de mantener la atención en el refugio y la otra pierde la atención en los preceptos. ¿Podría ser algo así? Sí, uno le da atención a los preceptos, pero el otro individuo digamos, se ha establecido en el refugio, ¿sí? A pesar de que tiene cualidades deficientes. Entonces, eso no es el no tener un desarrollo moral completo o el no tener cultivo mental avanzado, por ejemplo, no son impedimentos para la toma de refugio y tampoco van a ser elementos que no permitan
retomar el refugio en el futuro, ¿no? Entonces, esa es la grandísima ventaja de la persona que toma el refugio, ¿no? Que es un karma particular, y claro, como lo dijiste tú correctamente, es un estado de conciencia en el que se toma ese refugio y tiene una potencia kármica increíble, ¿no? Esa sería la diferencia. Soledad. A ver, Miguel, no, mi pregunta va cuando explicaste que para tomar refugio, sí, no, perdón, para iluminarse, estaríamos en la postura de ser o humanos o deidades. Ahí es cuando Sí, uno puede ser, sí, lograr la liberación. Mi sí. pregunta es, pero si sos deidad, siempre, o sea, serían los planos, en el plano de los 5 agregados. En el plano de los Brahmas es posible. Ah, ¿también? Sí, Ah, en bien, la bien. materialidad sutil. Sí, de hecho, puedo estar equivocado en el dato específico, pero en algún sutta creo que haber leído que, por ejemplo, sí, los Brahmas, que son típicamente esfera de materialidad sutil, ese plano, eh, eh, se pueden iluminar. Y de hecho, no sé si es Brahma Sahampati o el mismo Mahabrahma, es Sotapanna, es un Sotapanna, o sea, ya tiene el primer nivel de iluminación. Entonces, sí, sí es posible, y desde luego en la esfera del deseo sensorial, los cielos del deseo sensorial, en todos ellos es posible eh, que suceda la iluminación, ¿no? Sí. Porque yo tenía entendido como que, en lo que había escuchado, como que la oportunidad perfecta era cuando uno es humano. Pero bueno, Sí, ahora como dijiste que es una mejor oportunidad, es una situación más adecuada, propicia más propicia. Sin embargo, es bien interesante porque en muchos discursos, en muchos suttas, se relata cómo a veces el Buda da discursos aquí en la tierra, frente a sus monjes, por ejemplo, o frente a alguna agrupación de monjes y laicos, está dando el discurso, pero hay infinidad de devas que están escuchando el discurso de los diferentes estratos, ¿no?, de existencia. Y de hecho son mucho más numerosos. Y entonces en los suttas se relata cómo, digamos, tantos laicos y tantos monjes lograron algún estadio de iluminación, pero después se menciona que son miles o tal vez cientos de miles de deidades que en esa ocasión también lograron estadios de iluminación, ¿no? Entonces, en ese sentido son inclusive los que lo logran en circunstancias particulares, como las ocasiones en que el Buda dio esos discursos, son de hecho más numerosos los seres celestiales que logran un estadio de iluminación en ese momento dado, ¿no? Pero está el aspecto que es verdadero, que también se menciona en los suttas, que, por ejemplo, en el cielo, en el cielo de Tabatimsa, que es un cielo intermedio del mundo sensorial, cuando una deidad está a punto de morir, la acompañan a un cierto lugar para que suceda la muerte de esa deidad. Y una de las recitaciones que le hacen es precisamente deseándole que renazca como humano. Precisamente por lo que tú acabas de decir. ¿Por qué? Porque el ser humano, la existencia humana, es una existencia, digamos, en donde hay más balance entre el sufrimiento y el gozo, ¿no? Mientras que en el caso de las deidades, cuando uno renace como deidad, ese mundo es tan agradable que la persona difícilmente se inclinará hacia la renuncia de los placeres sensoriales. ¿Por qué? Porque primero que nada, todo el tiempo es placentero, ¿no? Y segundo, los placeres sensoriales divinos
no se comparan con los humanos. Son superlativamente mejores en cantidad y en calidad. Entonces, la persona que renace como deidad, el gozo es inmenso. Entonces, ese individuo raramente tendría inclinaciones espirituales, ¿no? De hacer práctica. Porque, por ejemplo, la meditación requiere renuncia, ¿no? Cuando nosotros meditamos, estamos ejerciendo un acto de renuncia, porque renunciamos a todos los objetos del universo, a todas las ideas, a todos los pensamientos, y enfocamos nuestra atención solamente en un objeto, ¿no? El objeto de meditación. Esa es una renuncia muy poderosa. Las deidades no tienen esa inclinación. ¿Por qué? Porque están gozando muchísimo. Entonces, inclusive para una persona que tenga tendencias espirituales o que esté en el camino del Dhamma, va a ser muy difícil poder practicar, ¿no? Porque también, por ejemplo, en el cielo de Tabatimsa, parte del placer es la asociación con otras deidades, ¿no? Entonces hay amistad, hay compañerismo, hay amor, hay todas estas cosas, y eso les llama la atención. Entonces Claro, y están produce apego al final. prácticamente acompañados todo el tiempo, en la fiesta todo el tiempo, en lo agradable, en las experiencias agradables que se comparten con otros. Entonces, imposible casi decir, oh, me voy de retiro. Allá no hay retiros, ¿no? Entonces, pero sí hay deidades que sí tienen una convicción muy firme, que tienen también un antecedente muy importante de práctica, y de hecho se aíslan, ¿no? Como deidades son algo rarísimo, ¿no? Y se van a lugares aislados y practican su meditación, ¿no? Y su recitación y los cantos, etcétera, ¿no? Pero es una cosa muy rara, muy difícil, ¿no? Sí, Edgardo. Bueno, es muy interesante porque a mí me hace, no sé si esto es una mala comprensión, ¿no?, de lo que estoy escuchando, pero me hace cuestionarme la inconveniencia de los mundos inferiores, ¿no? Porque, por ejemplo, los mundos infernales, no sé si tanto el animal, no sé qué tipo de conciencia podría haber ahí, o cultivo de conciencia que permitiera eh, considerar lo que nosotros consideramos como humanos cuando conscientemente renunciamos o nos desapegamos de la existencia, que es algo muy difícil, ¿no? Por ser también animales, de cierta forma. Sí. Pero está más cerca, tal vez, bueno, no lo sé, pero los mundos de mayor sufrimiento, donde el individuo quiere salir de allí a como dé lugar, aunque no sepa cómo, ¿qué tan desventajoso es ante una realidad en donde el individuo, a pesar de todas las condiciones favorables que tiene, no quiere abandonar la existencia? ¿Cómo? No entiendo bien. O Claro, sea, la persona tiene todas las ventajas. Claro, tiene todas las ventajas como para poder no contaminar su mente o purificar su mente debido a las condiciones en las que nace, por ejemplo, en los cielos, ¿no? Sí. Sin embargo, la sensualidad es tan grande que pareciera ser un obstáculo mayor al sufrimiento que se experimenta en un infierno. No, es peor la situación de los mundos infernales. ¿Sí? Es mucho peor. Sí, porque por lo menos, sí, en el mundo celestial es más difícil que en el humano, pero sí tiene también ciertas ventajas. Si una persona realmente, no una persona, sino una deidad realmente se aboca a la práctica, su avance también es más efectivo y más rápido que el del humano,
una de las razones es que la capacidad mental es de más alcance, es de mayor alcance, ¿no? Por esa razón fue que el Buda enseñó el Abhidhamma precisamente en uno de los cielos de deseo sensorial, ¿no? Creo que no sé si fue en Tucita o en Tabatimsa, creo que en Tucita, no sé el dato exacto. En Tucita, que estaba la mamá. Estaba la mamá, fue en Tucita, Tucita exactamente. estaba... Entonces, un cielo más o menos intermedio alto, ahí fue. ¿Y por qué razón? Porque era una cuestión logística, en el sentido de que deidades ligeramente inferiores podían ascender a ese plano, tienen la capacidad. Y deidades superiores fácilmente tienen asequibilidad a ese plano. Entonces fue digamos que una estación el Buda decidió darlo ahí porque era la estación más adecuada para que el mayor número de devas pudieran asistir a la enseñanza del Abhidharma, ¿no? Y precisamente en ese caso, ese fue un caso particular en donde millones de deidades se iluminaron, ¿no? O sea, después de dar la enseñanza. ¿Por qué? Porque esas deidades tienen una capacidad mental tremenda, ¿no? Entonces tienen la capacidad de entender el Abhidharma si se aplican a ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ventaja sería gigantesca, ¿no? Para renaciendo ahí, ¿no? Como deidad. Si uno puede mantener la práctica, ¿no? Si uno puede tener el espíritu de renuncia para apartarse de los placeres sensoriales y dedicarse un poquito al estudio y la práctica, entonces el logro es mucho más fácil, ¿no? Que para un humano. Claro, hay que tener también el karma de haber encontrado el Dhamma en alguna existencia, porque también ahí renacen seres de todo tipo de mundos y creencias, ¿no? Ah, sí, claro. Sí. La cuestión de las deidades es muy, muy especial, muy particular, ¿no? No son cielos particulares de los budistas, ¿no? Claro. De hecho, los budistas son probablemente minoría, ¿no? En cierto sentido. Entonces, sí, son mundos con mucha diversificación, ¿no? Sí, es otra cosa. Pero en fin, bueno, ya se fue la media hora. Creo Entonces, que Jonah quería preguntar algo, me parece, antes. sí, Jonathan. adelante. Hola, gracias por tu tiempo, Miguel. Sí. Pero parece que capaz que ya la respondiste. A mí siempre me llamó la atención que el objetivo como budista es encontrar la liberación, y la liberación del sufrimiento que se da en el punto de equilibrio en esta vida humana, porque, o sea, tenemos un poco de sufrimiento, pero también tenemos la capacidad de tener un poco de gozo, y en ese equilibrio nos damos cuenta que tenemos que salir. Claro. En los planos más altos es tanto el gozo que te olvidas del sufrimiento, pero tarde o temprano volvés a caer. Por eso, como budistas, tenemos la fuerte gana de salir de la liberación. Claro. Pero mi pregunta siempre era, cuando uno es generoso y toda esa buen karma que trae ese generoso, por ejemplo, siempre, o sea, te deposita, si tenés una vida intachable, siempre te deposita en un plano superior, indudablemente. Pero sí. eso es medio contraproducente a nuestro deseo de salir. Nosotros, o sea, no deberíamos encontrar una manera de hacer cama, pero no tanto para volver a humano, para poder salir de una vez, porque si no, para arriba, bueno, para abajo. Bueno, ese es un punto interesante. Por ejemplo, hay que recordar también que el Buda nos dice en el Majjhima Nikaya que hay, creo que inclusive el discurso, la traducción se titula reaparición por aspiración o algo así. Básicamente lo que él dice en ese discurso es que si nosotros seguimos la moral y practicamos generosidad, entonces podemos aspirar a la existencia que deseemos, ¿no?
O sea, puedes aspirar a renacer como humano en base a eso. Puedes aspirar al mundo, a los mundos celestiales de la esfera del deseo sensorial, si gustas, o a los planos de Brahma, ¿no? Pero en base a eso, en base a que tienes un fundamento de generosidad y moral. Entonces, esa es la condición, dice el Buda, ¿no? Entonces, efectivamente, entonces tú puedes, es algo que creo que debe pensarse con mucho cuidado, porque nosotros podríamos estar en una situación en la que realmente podemos aspirar a un cielo específico o a renacer nuevamente como humano, ¿no? Entonces, hay que ver también cuáles son nuestras tendencias, cuáles son nuestras inclinaciones y, por ejemplo, considerar, como dices tú acertadamente, el peligro relativo de renacer como una deidad, ¿no? El peligro relativo es que uno se absorbe con los placeres sensoriales y no puede uno zafarse, ¿no? Entonces, si una persona que a lo mejor tiene una tendencia hacia el disfrute de los placeres sensoriales, pudiera no ser tan bueno tener esa aspiración, ¿no? Por ejemplo, yo me cuento entre esos, ¿no? Entonces, a lo mejor a mí no me convendría tanto aspirar a renacer en un mundo como Tabatimsa, ¿no? Porque tal vez me dejaría ir, ¿no? Entonces, mejor como humano. Ahora, Miguel, Mejor como humano o como un Brahma, ¿no? O sea, dominar una llana y aspirar a renacer en esos planos, ¿no? Entonces también es una cosa que hay variabilidad y sería una cosa que vale la pena reflexionar personalmente. Sí, dime, Edgardo. Perdón, no te quiero demorar mucho, pero es muy importante esto que estás mencionando en relación, para vincularlo con la toma de refugio. La toma de refugio no es un antídoto a esa posibilidad, porque supongamos que nosotros por cultivo de generosidad y por cultivo de compasión y bueno, por el desarrollo de las virtudes, nuestro karma nos conduce a un renacimiento celestial, ¿verdad? Porque no sé si lo que tú mencionas ahora, que tiene que ver con la aspiración, se concreta por el hecho simplemente o sea, que podamos concretar deliberadamente una aspiración o simplemente es una consecuencia. Pero si la toma de refugio se hace de manera pura y sincera, nosotros nazcamos donde nazcamos, vamos a reencontrarnos con el Dhamma, ¿no? Supongo. Así es, así es. Sí, repito, esa es la función, esa es una de las funciones de la toma de refugio. Claro. Entonces, en ese sentido, bueno, ok, renacemos como deidades, vamos a encontrar el camino nuevamente, ¿no? Como deidades, pero esa es una cuestión. Una cuestión diferente es que ya renaciendo como deidades, ¿tendremos la inclinación de practicar o no? Ahí está la cuestión, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nuevamente, en términos generales, se considera que el renacimiento humano es el más favorable para la práctica del Dhamma, ¿no? Por lo que acaba de mencionar nuestro compañero, ¿no? De que hay un equilibrio entre placer y dolor, y que hay suficiente comodidad como para poder practicar, poder meditar, ¿no? Poder recluirse, poder apartar un tiempo, ¿no? Pero también no hay suficiente dolor como para que nuestra mente esté perturbada y no podamos hacerlo, ¿no? Entonces y sin embargo, el sentido en el que él lo decía, nuestro compañero, es en el sentido de que precisamente el sufrimiento, el dolor es un aliciente para la práctica y el humano está digamos, en una posición relativa que le permite tomar plena conciencia del sufrimiento sin que esa condición lo absorba totalmente y le impida practicar. Entonces, en ese sentido,
es favorable a la condición humana, ¿no? Los seres infernales, los petas, por ejemplo, el sufrimiento es de un nivel superlativo, es imposible practicar, ¿no? Entonces, ese sutta del Buda de reaparición por aspiraciones es muy, muy interesante, ¿no? Porque sí nos está indicando una posibilidad real, concreta y alcanzable por un practicante, ¿no? Por alguien que practique, que desarrolle su generosidad y su moral, puede aspirar a un renacimiento específico, ¿no? Una situación muy interesante. Entonces, aquí es donde también la cosmología juega un papel importante, ¿no? Porque después de todo no estamos desconectados de estas posibilidades, no son mitos y fantasías, ¿no? Es parte del juego de la existencia, y es algo y por eso en los suttas se menciona tanto, porque es parte del juego. Hay ciertas posibilidades. Nuestro compañero, perdón, tu nombre no lo sé, por favor, estás bajo 5 agregados. Tienes tu mano alzada. Al finalizar tu penúltima diálogo, dijiste que terminaste, pero no lo entendí muy bien. A ver si el asunto es dominar un yana para elegir dónde renacer. ¿Algo así terminaste diciendo? No, el Buda establece en este discurso que si uno practica la generosidad y lleva una vida, un desarrollo moral adecuado, ¿sí? Vive una vida recta de acuerdo con el Dhamma, entonces uno está en condiciones de aspirar a la existencia que uno desee. Entonces, eso es lo interesante de ese discurso, ¿no? Está diciendo que esas son las condiciones para ese tipo de aspiración. Entonces, y de hecho hay otro sutta, ya que estamos en el tema, hay otro sutta en el que en una ocasión un brahman que simpatizaba con el Buda estaba muriéndose, estaba en agonía, y el Buda envió a su mano derecha, al venerable Sariputta, lo envió para que lo reconfortara durante su agonía, ¿no? Y le dijo, a ver si lo ayudas, ¿no? Con algunas palabras del Dhamma. Entonces llegó Sariputta con el brahman, entonces empezó a hablarle, ¿sí? y a sacarlo de un estado inicial mental no muy adecuado, lo fue a través de su plática, le fue moldeando su estado de conciencia, ¿no? Hasta que finalmente básicamente lo motivó a que aspirara a renacer en el cielo de Brahma, puesto que era un brahman. Entonces los brahmanes creen en Brahma, creen en esa unificación, y entonces básicamente este brahman muere y renace gracias a la guía, por decirlo así, del venerable Sariputta, renace como Brahma. Cuando Sariputta regresa con el Buda para informarle de lo que había sucedido, el Buda le llama la atención y le dice, Sariputta, ¿por qué lo dejaste a medio camino? O sea, como diciéndole, pudiste haberlo conducido a conocimiento introspectivo, pudiste haberlo conducido a un estadio de iluminación, ¿sí? Con un renacimiento ya como noble, ¿no? Como un Sotapanna o un Anagami, lo que sea, ¿no? Y entonces el venerable Sariputta le contesta simplemente, bueno, es que como era brahman, y sabemos que los brahmanes tienen esa aspiración de los cielos de Brahma, pues entonces fue donde lo conduje, ¿no? Pero sí, el Buda le llamó la atención, le dijo, pudo haber llegado más alto. Es decir, su aspiración
pudo haberse dirigido hacia algo más alto, ¿no? Entonces también, este es un sutta que también refuerza lo que estoy diciendo, refuerza un poco el otro sutta en el sentido de que bajo las condiciones adecuadas, uno puede aspirar a un renacimiento particular, ¿no? De hecho, hay un monje alemán que lo conozco desde hace décadas y es uno de sus temas favoritos, ¿no? De este monje alemán. Su nombre es Venerable Villadamo. Él vive en Berlín, en un pequeño templo en Berlín. Y él siempre también le gusta tener esta discusión, ¿no? De cuál sería la mejor estación para la conciencia para poder practicar, ¿no? Y es discutible si la humana o la divina, y dentro de las divinas, ¿cuál sería la adecuada, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces el argumento que él tiene es, por ejemplo, Tabatimsa es un cielo de la esfera de la esfera sensorial que es muy agitado, hay demasiada fiesta, hay mucho barullo, hay demasiada sensualidad, ¿no? Mientras que, por ejemplo, Tucita, que es precisamente donde está la mamá del Buda actualmente y donde el Buda enseñó el Abhidharma, Tucita es un cielo particularmente pacífico, ¿sí? Hay mucha paz y tranquilidad. Claro, las vistas son bellísimas, hay una comodidad tremenda, etcétera, etcétera, pero es extremadamente calmado. Entonces, por ejemplo, un meditador preferiría ir a Tucita que a Tabatimsa, por ejemplo, ¿no? Entonces él dice, bueno, piénsenlo bien, ¿no? Piénsenlo bien, porque Tabatimsa es a todo dar, es muy alegre, es mucha la diversión. El otro, para ciertos temperamentos, pudiera ser aburrido, ¿no? Por decirlo así. Porque además estamos hablando en términos humanos de estaciones de la conciencia que son divinas y el humano no tiene ni idea de lo que no tiene ni idea de lo que son los placeres sensoriales divinos, porque nuestra métrica, nuestra forma de medir son placeres sensoriales humanos. Pero en los textos, y muchos maestros dicen que el placer divino es superlativamente mayor al humano, ¿no? Entonces... Celia quería preguntarte algo, Miguel. Sí, adelante, Celia. Gracias, sí, hola Miguel. Quería preguntar, cuando mencionas que es importante la generosidad y tener una moral adecuada para poder tener esta aspiración, ¿a qué te refieres exactamente con moral adecuada? ¿A los 5 preceptos, a los 8, 127? No, los 5 preceptos es la base. Es la base para el laico budista. Cuando el Buda habla de eso, habla básicamente de los 5 preceptos, ¿no? Una persona que sigue los 5 preceptos está situada en una condición que le permite hacer ese tipo de aspiración, ¿no? Ahora, desde luego, el desarrollo, eso es lo que llamaríamos la base, una base moral, ¿no? Pero hay un aspecto que llamamos en budismo virtud, y la virtud incluye a la moral, pero también tiene una serie de comportamientos adicionales que son muy, muy benéficos, ¿no? Entonces, hay aspectos que no están en los preceptos, pero que constituyen un comportamiento virtuoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya el desarrollo de otras cualidades, el desarrollo de otras facultades espirituales, ¿no? Como la misma generosidad, el servicio, la reverencia, el respeto, la deferencia, el compartir mérito, el enseñar el Dhamma, el escuchar el Dhamma, el regocijarse en la adquisición de mérito en otras personas. Toda esa serie, eso es todo un mundo de acciones que consideramos virtuosas, pero que no tienen necesariamente que ver con el código moral fundamental, que es los 5 preceptos. Entonces, claro, el Buda dice como mínimo es el desarrollo de los 5 preceptos, ¿no? Y es a lo que se refiere
en este sutta en cuanto a aspiración. Ahora, una persona que realmente sigue en forma bastante recta los 5 preceptos, es una persona que tiene un desarrollo virtuoso, sin duda alguna. Esa persona no nada más sigue los preceptos, esa persona automáticamente tiene otras cualidades, tiene otras facultades, ¿no? Que se consideran unas virtudes, ¿no? Así es. Soledad, quería Bueno, preguntarte algo y ya te dejamos, Miguel, perdona, pero tenía todo esto estaba acumulado esperándote. A ver, sí. Sole. No te quiero importunar, Miguel. No, era una pregunta en cuanto a uno puede tener un desarrollo moral, apegarse a Sila, ser realmente una persona con generosidad, pero Sí. si no conocemos el Dhamma, nazcamos como humanos privilegiados, porque nosotros también, es cierto que tenemos un nivel mejor que si hablamos de gente de África o de Asia, ¿no? Claro, entonces, claro. Para nosotros, en nuestra humanidad es mucho más sencillo. Entonces mi pregunta apunta a que nazcas como humano, nazcas en algún cielo. Si uno no tuvo contacto con el Dhamma, es como si nada. En términos de la inmensidad que es la existencia, pues no. Claro. Es solamente o sea, que no, el beneficio de... Claro, que el beneficio sería aunar todas esas virtudes con el conocimiento del Dhamma, para así sí aspirar a algo mejor. Exactamente, porque eso es lo que te va a permitir Miguel. salir del ciclo, ¿no? Precisamente, esa es la gran diferencia, ¿no? La persona virtuosa, moral, etcétera, pero que no tiene conocimiento del Dhamma, desde nuestro punto de vista como budistas, es una persona desafortunada. Exactamente, desafortunada. Porque va a tener un grandísimo beneficio, pero el beneficio es inmediato y es claro. Perecedero, se va a perder. Es temporal. Va a perder, es temporal. Claro. Entonces, nosotros realmente como budistas buscamos la cuestión más a largo plazo, ¿no? La solución final. La liberación. ¿No? La liberación. La liberación. Entonces, ahí es donde ponemos la mira realmente, ¿no? Sabemos que, bueno, nuestras condiciones actuales todavía no nos permiten ser un arahant, ¿verdad? Pero hay aspectos, nuevamente repito, como la toma de refugio, la práctica del noble octuple sendero, que nos están encaminando, que nos están dirigiendo ya. Estamos ya por lo menos, estamos todavía muy atrás en el viaje, pero ya estamos en la dirección correcta y en el camino, claro. Y en el camino correcto, ¿no? Entonces, nos podemos considerar muy afortunados, ¿no? Muy afortunados en ese sentido. Sí. Bueno, dejemos con esta buena nota, dejemos la práctica de hoy y entonces, si el karma lo permite, nos veremos la semana que entra. ¿De acuerdo? Dale, muchísimas gracias, Miguel. Que estés bien. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Miguel, muy amable. Bueno, de la misma manera que hicimos la reunión anterior, los que quieran formular preguntas sobre el tema de hoy, me la mandan por privado, yo las junto todas y se las mando a Miguel como hicimos la vez anterior, para que él después las conteste y... Bien. Bueno, aunque hoy preguntamos mucho, ¿no? Hoy preguntamos bastante, digo, pero siempre quedan, algunas cosas quedan. Sí. ¿Ah? Bueno. Bueno. Gracias. Descanso, muchas gracias. Hasta mañana. Buen descanso. Hasta mañana, gracias. Ya.